Bueno, buenas tardes para todos. Por favor, me confirman el audio si me están escuchando bien. Sí, señor. Sí, se escucha bien. Ok, listo. Entonces, en el día de hoy, básicamente, en base a la guía de aprendizaje, nos pide coger el diagrama de clases. En esta clase, pues se va de cierta manera a coger el diagrama de clases en base al caso de estudio de la tienda, el que hicimos la vez pasada, y se va a implementar en un lenguaje de programación ese diagrama de clases, y lo que corresponde a la creación de clases con sus atributos, ¿sí? En base a las relaciones que se requieren, ¿sí? Entonces, vamos de cierta manera primero a visualizar el diagrama de clases, el cual se realizó en la sesión anterior. Bueno, entonces, básicamente en la clase anterior se visualizó este diagrama de clases. La idea es implementar las clases en un lenguaje de programación, ¿no es cierto? No se está, Entonces, instructor, sí, no se está viendo. listo. Voy a dejar de compartir y voy a hacer lo siguiente. Voy aquí a compartir pantalla completa. Profe, no sé si es solo a mí, pero se está escuchando entrecortado el audio también. Listo, permítanme un momento. Bueno, ¿ahora me escuchan bien? Guillermo, Siempre Luis, siempre se logra entrecortar un poquito. ok. Yo la verdad lo escucho bien. Ujú. Bueno. Bueno, entonces estamos visualizando el diagrama de clases. ¿Me confirman, por favor? No, señor. Bueno, entonces voy a compartir por... Y ahora, Nada. aún no, permítame un momento. De pronto que está compartiendo únicamente una ventana. Sí, Entonces no toma la otra. ok. Estoy aquí compartiendo toda la pantalla. ¿Y ahora? Pues vemos la No, pantalla, pero de pero los que sí se están ve el escritorio. Sí de se los ve que ya el están escritorio. conectados. Ok. Vemos Sí, vemos la pantalla de los que están conectados, pero no hay ninguna presentación. Sí. no, pero sí alcanzó a ver el escritorio, pues toda la pantalla del profesor. Solo que no se ha Ujú. cambiado de ventana, ¿cierto? Sí. Pero puede hacer que tenga dos monitores, entonces solo está presentando lo de un monitor. Esa es una opción. Ujú.
Bueno, entonces yo les voy a mandar la imagen del diagrama de clases al WhatsApp para que ustedes lo abran. Entonces, se las voy a enviar aquí al WhatsApp. Listo. Por favor, abramos la imagen del diagrama de clases que realizamos la clase pasada. Me avisan cuando la tengan abierta y visible, ¿sí? Ahorita estamos viendo su WhatsApp, instructor. Listo, sí. Sí, el diagrama de cierta manera no, básicamente como es una ventana local, no el navegador, entonces por eso no se logra visualizar. ¿Y ahora sí la están viendo? El diagrama de clases. Sí, ya se mira. Ah, Señor. listo. Entonces, la guía nos dice de cierta manera, escoge los diagramas de clases del proyecto formativo que están ustedes desarrollando e implementar esas clases en un lenguaje de programación. Entonces, pues, vamos a trabajar yo, en el cual pues me permite crear proyectos y establecer de cierta manera eh, toda la estructura de un proyecto, ¿sí? Entonces, la página para instalar el NetBeans, vamos acá de cierta manera a escribir NetBeans. Entonces, de cierta manera, en esta página podemos descargar el NetBeans. Bien, permítanme acá. Vamos a ir aquí a YouTube. En donde pues, de cierta manera aquí nos muestran cómo instalar la herramienta. Entonces, básicamente, voy a compartir este enlace para que de cierta manera los guíe para instalar la herramienta del NetBeans. Listo, entonces, ¿les parece bien si vemos el video o ustedes ya aparte cogen el video tutorial e instalar pues el NetBeans desde sus computadores? Compañeros. No, yo ya lo tengo instalado, no sé qué pensarán los Sí. compañeros. Sí, yo creo que es mejor verlo, porque si unos lo tienen, pero los otros no sabemos. Ok, listo. Entonces, básicamente de pronto si aprendí nos pueda compartir pantalla y miramos de cierta manera la instalación de la herramienta. Eh, ah, eh, eh, o- cuenta- ¿Es interesado? Bueno, Está- bueno, entonces
Entonces, pues vamos a ver la grabación. Permítame acá un momento. ¿Están viendo el video? ¿Me confirman? Sí, señor. Y el sonido. El sonido. ¿Escuchan el sonido del video? Escuchan el sonido, escuchan el sonido, escuchan el sonido, escuchan el sonido, Tiene interferencia. Alberto, ¿podemos silenciar el micrófono, por favor? Bueno, entonces pues vamos a ver el video. Por favor, me confirman si están escuchando el sonido del video. ¿Sí? No, señor, no se escucha. ¿No? Listo. Entonces, permítanme acá un momentico. ¿Y ahora? Instalar Java o incluso la página Bin. En mi caso nada más pondré el buscador Java. Ahora sí se... Sí, señor, ese es. Entonces vamos a poner atención a este video. Vamos a ver, por favor. Es aprender. Voy a compartirles, bueno, el tutorial ya se compartió. De cierta manera, si alguno de ustedes quiere ver el video en sus computadoras, lo puede hacer. De todas maneras, yo lo voy a mostrar aquí. Java o la programación de Java, continuar viendo este video. Lo primero que tenemos que hacer es instalar o incluso la página Bin. En mi caso nada más pondré en el buscador Java, JPK, le daré clic a la primera opción y acá para que lo quiero instalar, le daré Windows y es importante que seleccionemos el instalador. Le daré sí, le daré clic acá de un lado y automáticamente se está descargando. Fíjense que primero instalan el componente de JDK, ¿no? Después para el netlist nada más le ponemos Apache NetBeans. Entonces le haremos en la y que nos aparece la última versión que es la 15. También es muy recomendable, por ejemplo, le daré acá en una pestaña más. Si no tenemos un equipo tan actualizado o incluso queremos tener la mayor compatibilidad posible, es altamente recomendable descargar la penúltima versión, ya que en sí la 2 abajo, por ejemplo aquí sería la 3, es un poco y nada, entonces pero por acá aparece la versión de Apache 15, la daré en descargar y aquí, aquí aparece el instalador que es para Apache NetBeans, el Windows 64. Si quieres saber si tu computador es compatible con 64 bits, es lo que nada más te dirás, por ejemplo, equipo y propiedades. Esperas a que cargue esta opción y aquí te aparece más o menos los detalles de tu computadora y acá aparece sistema operativo 64 bits, procesador 64. Si fuera de 32 bits sería acá al final x86. Entonces si es 74 bits es bastante fácil instalarlo. Entonces regreso y acá simplemente le daré en Apache. Le daré que sí
ya que es punto .exe. Ya estando en esta pestaña, le daremos acá clic y automáticamente se estará instalando. Como primero descargue el Java, le daré clic acá en el punto .exe. Esperar que abra la opción y después le daré en Apache NetBeans. El Apache es un poco más pesado. Entonces aquí aparece el permiso de administrador. Le daré sí. Aquí abra la pestaña de instalación. Espero que venga a revisar todos Fíjense que primero él inicia a instalar el JDK, ¿no? los requerimientos de mi equipo. Después le daré a Next. Aquí es la carpeta en donde quieres que esté. Por ejemplo, si tienes 2 discos, y yo te recomiendo que esté en el más rápido. En mi caso es en el que está almacenado Windows y es un SSD. Le daré que Next y espero que avance. De hecho es bastante rápido como la instalación de Java normal. Ya prácticamente se instaló. Aquí dice complete y ya estaría hecho. Cuando esté prácticamente ya le podremos dar un clic. Bueno, ya le podremos dar un clic al Apache NetBeans. Le daremos clic. Esperamos a que cargue. Le daremos que sí si nos pide el nuevo permiso de administrador. Va a configurar todo para la instalación. De hecho, aquí lo sigue configurando y ya que termine, nada más le daremos a Next. Le diré que aceptar todo. Aquí es la licencia. Le daré siguiente. Aquí aparece igual la carpeta donde se va a instalar. Y aquí aparece el JDK de Java. Entonces, si lo instalas en otra carpeta, lo tienes que copiar acá. Pero en mi caso, como Fíjense que cuando instalan de cierta manera el NetBeans, él va a crear por defecto un disco local C en archivos de programa, una carpeta llamada NetBeans. es la... no tengo que mover absolutamente nada. Le daré siguiente. Eso es para actualizaciones. Le daré instalar. Y de nuevo espero que se termine de instalar. Que está usualmente esta descarga e instalación es más pesada, ya que en sí el archivo pesa aproximadamente más del doble. De hecho, voy a verificar ahora. Pesa aproximadamente 3 veces más. Por eso tarda mucho. Y nada más esperaremos que se termine de instalar. Después instalar plugins. Y aquí nos van a aparecer todos los plugins que podemos instalar. En mi caso ya está instalado el Java, entonces nada más le daré con una coma. Si no, por ejemplo, si nada más lo selecciono así, pues no aparece la palomita, por así decirlo. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionarlo directamente, darle a la palomita y automáticamente se selecciona. Entonces lo selecciono y le tengo que dar en Activate. Le daré activar y esperar.
Muy importante pues instalar el plugin de Java, ¿no? Porque pues vamos de cierta manera a codificar las clases en Java. Para que lo haga. Ya parece que se están activando los plugins. Continúa esperando. Y ya quedó. Ya prácticamente esto sería todo para tener. Esto sería todo para tener bien instalado. Entonces, de esta forma, ya puedes empezar con tus clases de programación en Java. Nos vemos en el siguiente video. Sé que Listo, entonces fíjense que pues principalmente tienen que descargar el JDK y el NetBeans, ¿no es cierto? Primero se inicia instalando el JDK y seguidamente que se termine de instalar el JDK, se instala el NetBeans y pues en el momento que finalice la instalación del NetBeans, es necesario pues instalar el plugin para poder trabajar en Java, el plugin de Java, ¿sí? Entonces, este video pues muestra el paso a paso para instalar el JDK y el NetBeans, ¿listo? Entonces, ¿hay alguna duda, inquietud en el momento acerca del video? No. Ok. Bueno, entonces yo aquí voy a cerrar mi NetBeans. Yo voy a abrir mi NetBeans. Voy quieres acá, aprender a descargar Java SDK, voy aquí a dejar de compartir y voy aquí a compartir pantalla, toda la pantalla. Entonces, yo aquí pues ya tengo instalado el NetBeans, es el NetBeans 7.3.1. Básicamente voy a abrirlo. Están viendo de cierta manera el buscador de Windows, el NetBeans, donde me aparece, Sí, señor. ¿sí? Listo, entonces aquí yo lo voy a abrir y pues el NetBeans inicia, ¿no es cierto? Y mientras el NetBeans pues carga todos los repositorios que requiere para trabajar en él se toma como un tiempo adecuado dependiendo pues del procesador de la máquina, ¿sí? Y él está escaneando los proyectos que tengo hasta el momento en NetBeans y vamos de cierta manera a aprender a crear un proyecto. Entonces, para aprender a crear un proyecto, vamos a ir aquí a File, vamos a ir aquí a New Project, a Nuevo Proyecto, ¿sí? ¿Están viendo? Qué pena, ¿están viendo? Compañeros, ¿me confirman? Sí. Sí, señor, ahí se ve. Ok, entonces le decimos Nuevo Proyecto. Entonces, fíjense que para crear un proyecto en Java, él tiene la carpeta Java y vamos a seleccionar que vamos a crear una aplicación en Java, ¿no es cierto? Entonces vamos a darle siguiente, vamos a darle el nombre al proyecto. Entonces, como es el diagrama de clases de la tienda, pues vamos a ponerle aquí tienda, yo le voy a poner tienda 1, ¿sí? Le ingresamos el nombre del proyecto, él me dice que básicamente el proyecto va a quedar guardado en esta ruta, es decir, en disco local C, en usuarios, en Pavilion, en documentos y en la carpeta NetBeans del proyecto, ahí se va a guardar el proyecto. Él me da la ruta, ¿sí? Vamos a hacer clic en finalizar. Aquí de cierta manera pues dice crear el método class, el método main. El método main es de cierta manera donde se empieza a iniciar a ejecutar una aplicación en Java. Entonces en ese momento él me va a crear automáticamente el main de la clase, ¿sí? Entonces hacemos finish, recuerden, nombre del proyecto, se lo ingresamos,
la localización donde va a quedar guardado el proyecto me la define por defecto. Si yo quiero cambiar esa ubicación, lo puedo hacer. Yo lo voy a dejar que de cierta manera mis proyectos queden guardados en la carpeta NetBeans Project. Y aquí pues seleccionamos la casilla de Create Main Class para que me cree el método main. Hacemos finalizar. Y pues él aquí crea de cierta manera, él me creó acá el proyecto de tienda 1, ¿no es cierto? Entonces, él de cierta manera me crea el proyecto de tienda 1 y tiene pues un paquete llamado tienda 1. Este es el método main que me creó por defecto. Este método main que se llama tienda1.java es el, digamos, por donde va a ejecutarse la aplicación en el método main. Entonces, vamos a crear nuestra primera clase, ¿sí? Entonces vamos a empezar de cierta manera creando unas clases en base de cierta manera al diagrama de clases, pues vamos a crear la clase de usuario, ¿sí? Entonces para crear una clase Java, nos paramos sobre el paquete de tienda 1, hacemos clic derecho en nuevo y le decimos que vamos a crear una nueva clase de Java, ¿sí? Le ingresamos el nombre de la clase. En ese caso va a ser la clase usuario, ¿sí? La clase usuario, ¿sí? Esa clase usuario hace referencia a la clase usuario que creamos en el diagrama de clases. Le damos finalizar. Y aquí pues él me crea la clase. Voy a ver si esto se puede de cierta manera, bueno, ampliar un poco. Dice entonces, ahí pueden ver bien, ¿sí ven bien? ¿Ven bien, digamos, el public class usuario? ¿Lo ven bien? Yo sí. ¿Sí? Bueno, entonces veníamos haciendo de cierta manera, ¿ven el diagrama de clases? Sí, señor. Dice entonces, fíjense que una clase está conformada por el nombre de la clase. En la primera división, en la división van los atributos y en la tercera división van los métodos, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos a crear el nombre de la clase, ya la tenemos, que es public class usuario. De cierta manera, estamos aquí diciendo que definimos una clase pública llamada usuario, ¿no es cierto? Entonces, para de cierta manera empezar a definir los atributos, pues vamos a establecer el de acceso de la clase. Entonces vamos a decirle private, seguidamente el tipo de dato del atributo, que es entero, y el nombre del atributo, que en este caso lo llamamos código usuario, ¿sí? Private código usuario y siempre finaliza con punto y coma. Eso nos dice la sintaxis de Java, ¿sí? Esta es la sintaxis para crear de cierta manera un atributo definida dentro de una clase, ¿no es cierto? Entonces se define primero el nivel de acceso privado, segundo el tipo de dato del atributo y tercero el nombre del atributo, ¿sí? Esa es la manera de cómo crear un atributo en una clase en Java, ¿sí? Seguidamente vemos de cierta manera que el segundo atributo de la clase usuario es la contraseña. Entonces, nuevamente, vamos a ingresar que el nivel de acceso privado, la contraseña va a ser tipo de dato string, ¿no es cierto? Y el nombre de la contraseña va a ser contraseña usuario. ¿Listo? Entonces, de cierta manera,
tenemos acá dos atributos en la clase, ¿no es cierto? El atributo código usuario de tipo dato entero y nivel de acceso privado, y el atributo contraseña usuario de tipo dato string y de nivel de acceso privado, ¿sí? Entonces fíjense cómo es la sintaxis para definir atributos dentro de una clase. Primero se define el nivel de acceso privado, el tipo de dato y el nombre del atributo, y finaliza con punto y coma. ¿Alguna duda por el momento? Profe, al final eso serían, se convertirían como en variables más adelante, ¿ok? Sí, eso serían variables. Eso a la final van a ser variables que van a guardar datos temporales, ¿no es cierto? Entonces una variable guarda son datos, y de hecho se llaman variables porque van a guardar datos dinámicos, ¿sí? Es decir, código usuario va a guardar el código 1 cuando se registre el primer usuario, luego va a guardar otro valor para el siguiente usuario, entonces por eso se llama variable, ¿no? Listo, gracias. Ujú. Entonces, básicamente se debe crear también un método constructor, ¿no es cierto? El método constructor básicamente nos sirve para inicializar las variables dentro de una clase. Si vamos de cierta manera aquí y miramos acá método constructor en Java, nos dicen aquí lo siguiente. Nos dice que un constructor sirve para inicializar el objeto y establecer sus propiedades y valores, ¿no es cierto? Entonces, nos sirve de cierta manera para inicializar de cierta manera el objeto como tal. Entonces, el método constructor se puede crear de cierta manera haciendo el siguiente proceso. Entonces, hacemos clic izquierdo, vamos a darle insertar código, insert code, y vamos a crear, vamos a seleccionar el constructor. Entonces le seleccionamos que el constructor va a contener pues los atributos de la clase, el código del usuario y la contraseña del usuario, y le damos generar. Entonces aquí me salió automáticamente el código constructor, que está representado en la línea de código 16 hasta la 19, ¿sí? Entonces fíjense que el método constructor tiene la particularidad de que el método constructor tiene el mismo nombre de la clase, ¿sí? El nombre del método constructor es usuario y el nombre de la clase es usuario, ¿no? Es un método público y tiene, o a ese método constructor le estoy pasando los parámetros del código usuario y de la contraseña del usuario, ¿sí? Entonces, de cierta manera, cuando yo digo this.código usuario igual a código usuario, básicamente al atributo yo le estoy pasando el valor que viene por el momento del código del usuario, y asimismo con la contraseña, ¿sí? Entonces, si el primer usuario se registró, entonces aquí a este método constructor va a llegar el código 1 y pues la contraseña del primer usuario, ¿sí? Entonces aquí los atributos van a guardar básicamente pues esos valores de código, y el atributo de contraseña va a guardar el valor de la contraseña. Entonces el método constructor me sirve de cierta manera para inicializar los objetos de una clase, ¿no es cierto? Entonces ahí está el método constructor, ¿no es cierto? Fíjense que la sintaxis en Java nos dice que los parámetros que yo le pase al método constructor, fíjense que in código usuario es un parámetro de tipo entero, y el string de la contraseña usuario es otro parámetro. Es decir, que a ese método constructor public usuario le están llegando dos parámetros. Esos dos parámetros pues están guardando de cierta manera los nuevos valores que van a adaptar esas variables o que van a guardar.
¿no es cierto? Entonces, también una clase las conforman los métodos get y set, y también se pueden definir de manera automática. Entonces, aquí pues yo le voy a decir insertar código y voy a decir getter and setter, ¿sí? Entonces él me dice que si quiere revisar los métodos getter and setter tanto de código usuario como contraseña, le dijo que sí, le voy a generar. Entonces fíjense que él aquí me los creó de la línea 21 a la línea 35. ¿Para qué son los métodos getter y setter? Básicamente el get es para obtener, conseguir, ¿sí? Entonces él me obtiene el código del usuario, ¿sí? Y el set es para meter el código del usuario, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que aquí, básicamente, si yo digo método get y set. Entonces, fíjense que nos dice que los métodos get y set son métodos que usualmente se definen para el acceso a una variable privada de la clase, para obtener su estado actual, el valor y para modificarlo respectivamente. Entonces, yo siempre en una clase debo definir los métodos get y setter, en el cual son métodos que me permiten accesar a la variable privada de la clase, ¿no es cierto? Para obtener su estado actual, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta. Entonces, esto es un claro ejemplo de la representación de una clase en donde tenemos el nombre de la clase, tenemos los atributos, ¿no es cierto? Y pues tenemos los métodos por un lado, ¿no es cierto? Entonces, así se representa la clase usuario en el diagrama de clases. Esa clase usuario se representa en código de esta manera. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna duda o inquietud? La verdad no entendí cómo hizo lo de el get and set. Listo. Listo, entonces voy a repetir lo del get y set. Voy a darle control Z. Listo, entonces tenemos los atributos de la clase, tenemos el método constructor de la clase, ¿sí? Entonces ahora, ¿cómo hago los métodos getter and setter? Hacemos clic derecho, hacemos clic en insert code, insertar código, y seleccionamos la opción que dice getter and setter. Esa opción, pues, yo la selecciono y me dice que seleccione los campos para generar los métodos getter and setter. Ya voy a seleccionar los campos del código del usuario y la contraseña del usuario, ¿no es cierto? Y le doy aquí generar para que se me generen automáticamente los métodos getter and setter para cada atributo. Entonces, si le damos generar, él aquí me los ya genera automáticamente de la línea 21 a la línea 35. Entonces, él me genera el método get para el código del usuario y el método set para el código del usuario. Me genera el método get para la contraseña del usuario y el método set para la contraseña del usuario, ¿sí? Entonces, fíjense que de cierta manera ustedes pueden crear estos métodos getter o setter de manera manual, o si quieren utilizar el asistente para que se les cree automáticamente, lo pueden hacer. ¿Qué les sugiero? Que lo creen de manera manual, porque como estamos hasta ahorita aprendiendo la sintaxis de Java, ustedes sería bueno que lo crearan manual para que se vayan familiarizando con la sintaxis de Java, ¿sí? Entonces, Vladimir, ya despejé su duda de cómo generar los métodos getter and setter. Sí, señor, gracias. Listo. Entonces ahí ya tenemos implementada nuestra primera clase llamada usuario, ¿no es cierto? Que está definida aquí en el diagrama de clases, ¿no es cierto? Que está definida acá, ¿no? Entonces vamos ahora por administrador.
Entonces vamos de cierta manera al paquete tienda, lo seleccionamos, hacemos clic derecho, vamos a decir quiero crear una nueva clase de Java, se va a llamar administrador la clase, le doy finish y aquí ya me creó la clase administrador. Fíjense que acá me aparece, fíjense que acá está la clase usuario que fue la que acabamos de crear y aquí me aparece la clase administrador, ¿no es cierto? Entonces la clase administrador lleva pues también una serie de atributos en base al diagrama de clases. Entonces si nos ponemos a revisar, administrador tiene el código del administrador, el nombre del administrador y el correo. Entonces vamos a definir los atributos. Entonces tengo aquí, defino el nivel de acceso privado del atributo, el tipo de datos del atributo y el nombre del atributo, que es código administrador. Y finalizo con punto y coma. Luego vamos con el nombre del administrador. Entonces definimos el nivel de acceso privado, el tipo de dato que es un string, ¿no es cierto? Y el nombre del atributo que se llama nombre administrador. Punto. Luego vamos a definir el correo del administrador porque la clase administrador tiene correo. Entonces vamos de cierta manera a establecer primero el nivel de acceso. El nivel de acceso. Seguidamente el tipo de dato string. Y luego pues el nombre del atributo que se llama correo administrador. Punto y coma, ¿sí? Entonces, fíjense de cierta manera que los atributos compuestos, es decir, atributos conformados por más de 2 palabras, se utiliza el camelback, que es como el estándar, en donde yo digo que si un atributo está conformado por 2 palabras, pues la primera palabra del atributo va en minúscula, la segunda palabra, de cierta manera, la primera y la segunda palabra va en minúscula, por eso aquí la A está en mayúscula, ¿no? Entonces, por ejemplo, el nombre del administrador, fíjense que aplica el estándar de cómo manejar o establecer los nombres de los atributos cuando vienen compuestos, y está el correo del administrador, ¿no es cierto? Entonces, después de definir los atributos, ¿qué hago? ¿Qué me dice que tengo que hacer? ¿Qué más defino, compañeros? ¿Quién me dice cuál es el siguiente paso? Continúa el método constructor. Correcto, muy bien, el método constructor. Entonces ya saben que para crear el método constructor hago clic derecho, insertar código y creo el constructor. Selecciono la opción de constructor, selecciono todos los atributos y le doy generar. Entonces aquí ya me generó el método constructor que está establecido a partir de la línea 17 hasta la línea 21, ¿no es cierto? Entonces ahí está el método constructor, es un método public llamado administrador, ¿no es cierto? Fíjense que hay una particularidad que el método constructor tiene la característica de que el nombre del método constructor debe tener el mismo nombre de la clase. Entonces fíjense que el método constructor administrador tiene el mismo nombre de la clase administrador. Ese método constructor pues tiene 2 parámetros, tiene 3 parámetros, ¿no es cierto? El primer parámetro es el código del administrador con tipo de dato entero. Fíjense que los parámetros que se le están pasando al método constructor van separados por coma, ¿no es cierto? Luego defino el segundo parámetro, que es de tipo dato string y se llama nombre administrador, coma, espacio, y luego vinculo el tercer parámetro, que es de tipo dato string, llamado correo administrador, ¿no es cierto? Entonces, dentro del método constructor yo estoy básicamente inicializando mis variables, ¿sí? Con
el objetivo de que al método constructor le van a llegar los parámetros con los valores del código administrador, el nombre y el correo, y básicamente el método constructor se va a encargar de llevar esos nuevos valores para guardarlos en las variables que vienen siendo los atributos, ¿no es cierto? En segunda medida, pues creo los métodos get and setter para cada atributo. Entonces hago clic derecho, insertar código, selecciono getter and setter y selecciono que quiero crear los métodos get y set para cada uno de los 3 atributos, ¿sí? Entonces, código administrador va a tener su método get y set, correo administrador también va a tener su método get y set, y el nombre del administrador va a tener su método get y set, ¿no es cierto? Entonces, hacemos aquí generar, y aquí ya me apareciera, ¿sí? Fíjense que acá, a partir de 23 hasta la línea 45, ¿sí? Y así pues tenemos nuestra segunda clase, ¿no es cierto? ¿Hay alguna duda, inquietud hasta el momento? Compañeros. ¿Alguna duda, inquietud hasta el momento? Por De mi parte, no. Ujú, listo. Bueno, entonces vamos con la siguiente clase. Fíjense que estos son métodos, digamos, asociaciones normales, ¿no es cierto? En el diagrama de clases veíamos que de cierta manera hay asociaciones normales, agregaciones, composiciones, ¿sí? Fíjense de cierta manera que si entramos aquí a territorio, vamos a ir aquí a territorio, territorio en Sena, Sena territorio. Entonces vamos a entrar al material de apoyo de aplicación del paradigma orientado a objetos y vamos a darle clic para acceder al recurso. Entonces cuando vemos aquí implementación de clases y objetos, fíjense que aquí de cierta manera me habla que una clase en Java se compone por las siguientes declaraciones: paquete, comentarios, definición de clases, atributos, constructores y métodos, ¿no? Entonces, fíjense que acá nos indican aplicación del paradigma orientada a objetos, crean la clase producto, que es el nombre de la clase, crean los atributos, en este caso el código, el nombre y el precio del producto son los atributos de la clase, y crean pues los dos métodos encargados de, uno de obtener el precio y otro de calcular el total, ¿no es cierto? Vamos a ir por aquí, en donde nos muestran de cierta manera lo siguiente. Dice ejemplo, implementación constructor en Java. Es lo que estamos haciendo. Ejemplo, implementación de constructor vía o por defecto en Java. Métodos. Ejemplo, implementación de métodos get y set, que es lo que ya hicimos. Ejemplo, implementación de sobrecarga. No, esto no es. Vamos a ir acá. Constructores y métodos, accesorios, sobrecarga de métodos, implementación de asociaciones. Acá. Entonces, en la implementación de asociaciones, fíjense que hay cliente y cuenta.
en donde dice que en la clase cliente crea una instancia de la clase cuenta y en la clase cuenta crea una instancia de la clase cliente así. Si hacemos clic acá, fíjense que crean una clase cliente con sus atributos nombre y cuenta, ¿no es cierto? Y crean luego una clase cuenta con los atributos de saldo y cliente, ¿sí? Entonces, esos son de cierta manera asociaciones bidireccionales, que son las clases que estamos creando acá, ¿no es cierto? Entonces, cuando es de esta manera la implementación de una composición en agregación, en este caso, fíjense que la relación es torre, y es la clase torre y la clase disco duro. Recuerden que la composición es cuando el objeto compuesto, es decir, torre, si se elimina, pues también elimina el componente disco duro, ¿no es cierto? Es decir, que el componente tiene su ciclo de vida de ese artefacto o de esa clase, depende del ciclo de vida de la clase torre, ¿no es cierto? Entonces eso es composición y aquí nos dice de cierta manera cómo implementar un tipo, las clases en un tipo de datos de composición. Entonces fíjense que cogen de cierta manera la clase, dice la imagen muestra la creación de la clase torre con un atributo de tipo disco duro con un constructor que instancia un objeto disco. Si destruimos la instancia del tipo torre, se destruye la instancia del tipo disco duro, ¿no es cierto? Que era lo que veíamos de cierta manera en la composición, que si destruimos la clase compuesta, se va a destruir también la clase del componente, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, pues eh, vamos acá a mirar, entre cliente y pedido, básicamente hay una composición. Entonces vamos a mirar cómo se hace esa composición. Entonces vamos a crear una nueva clase en Java. Nos ubicamos nuevamente en el paquete de nuestro proyecto. Fíjense que se identifica entre paquete y carpeta porque el paquete tiene como el icono de un paquetico y la carpeta pues el icono de una carpeta, ¿sí? Entonces hacemos clic derecho, new nuevo, Java class y vamos a llamarla cliente, ¿sí? Y le damos finalizar. Entonces aquí se me crea la clase cliente, ¿no es cierto? Entonces la clase cliente pues tiene los siguientes atributos. Tiene un código del cliente, un nombre del cliente, un tipo de documento del cliente, un número de identificación del cliente y el correo del cliente, ¿no? Entonces vamos a crear esa clase cliente, ¿sí? Vamos a empezar a crear los atributos. Listo, entonces tenemos acá la clase cliente en donde básicamente yo voy a ponerle aquí private in código cliente, ¿no? Dice de cierta manera private string, nombre cliente, punto y coma. Luego tiene, mirando acá, cliente tiene el tipo documento y el número de identificación. Entonces, private string, tipo documento cliente. Tipo documento cliente. Y luego, nuevamente aquí, private string, número de identificación cliente, ¿sí? Entonces, acá número, identificación, cliente. Punto y coma. Entonces, fíjense que
Este nombre, ese atributo está compuesto por 3 palabras. Entonces se aplica el estándar del Camelback, en donde identificación, la primera letra de identificación va en mayúscula, y en la tercera palabra, la primera letra de la tercera palabra va en mayúscula, ¿sí? Entonces, número de identificación cliente. Esto es como un estándar que utilizan los desarrolladores, ¿sí? Así es el modo, pues, de nombrar los atributos de una clase cuando son compuestos. Luego vamos con el número, con el correo del cliente. Entonces, nuevamente acá, private string, correo cliente, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces, si vemos de cierta manera en la imagen que si desaparecemos la clase compuesta cliente, pues se desaparece pedido. Se desaparece el componente pedido, la clase cliente, ¿sí? Entonces, en ese caso, si miramos aquí en el ejemplo de la torre y el monitor, fíjense que de cierta manera, en ese caso entre torre y disco duro, en la clase compuesta, que es la clase torre, ¿no es cierto? Se crea se puede decir, un atributo de la clase torre, ¿no es cierto? Entonces, básicamente estamos creando un atributo de la clase disco duro, ¿no es cierto? Entonces, eso es un claro ejemplo de la composición, porque de cierta manera nos dice que la imagen muestra la creación de la clase torre, y fíjense que pues ahí está creada la clase torres con el public class torre. Abro llaves y cierro llaves. Ahí estoy ya creando la clase torre, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice que la imagen muestra la creación de la clase torre, ¿sí? Con un atributo de tipo disco duro, ¿no es cierto? Es decir, con un atributo de tipo de la clase componente, que es disco duro, ¿no es cierto? Entonces la llaman public. El nombre de la clase, disco duro, y pues el nombre del atributo, que es disco, ¿sí? Entonces nos dice que la imagen es la creación de la clase torre con un atributo de tipo disco duro, con un constructor que instancia un objeto. Entonces fíjense que aquí está el constructor de la clase torre, en el cual está instanciando un objeto disco, ¿no es cierto? Cuando digo instanciar es que está creando un nuevo objeto de la clase disco duro. New es nuevo, ¿no? Entonces estoy instanciando una nueva clase disco duro. Entonces, esto es cuando es composición. Por eso dice de la siguiente manera, el anterior dice, el ejemplo, implementación de composición en Java, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que implementar para este ejemplo, ¿no? Tenemos que implementar el concepto de composición entre cliente y pedido. Entonces, básicamente me dice, vaya a la clase compuesta. La clase compuesta es cliente, ¿no? Entonces, cuando voy a clase compuesta, me dice que de cierta manera, lo primero que tengo que hacer, fíjense que es crear un atributo de la clase componente. Entonces el atributo de la clase componente se va a llamar public, va a ser público, public. ¿Cómo se llama la clase componente? Se llama pedido, ¿no? Entonces pongo aquí pedido. Fíjense que como estoy creando un objeto de la clase pedido, ese pedido tiene que ser el mismo nombre de la clase, ¿sí? En este caso, me está señalando error porque dice que la clase pedido todavía no está creada, pero ahorita la vamos a crear, ¿sí? Entonces, el public pedido y el nombre del atributo, yo le voy a decir pedido, ¿sí? Pedido, punto y coma, ¿sí? Entonces, fíjense que acá me señala un error. Cuando en un atributo hay una línea de error, me indica el lenguaje de programación, oiga, tenga cuidado que acá se está cometiendo un error. Si yo me paro acá sobre el error,
dice que no encuentra la clase, no encuentra el símbolo, teniendo en cuenta que el símbolo es la clase, ¿sí? Entonces me está diciendo, bueno, usted aquí está creando un atributo llamado pedido de la clase pedido, pero en ninguna parte de mi proyecto yo veo que esté creada la clase pedido, no existe en el momento. Entonces, fíjense que pues tenemos que crearla. Entonces hacemos clic aquí en el paquetico tienda, clic derecho, nueva, Java Class, y vamos a crear la clase pedida. ¿Listo? Ingresamos el nombre de la clase pedido y le damos finalizar. Y fíjense que acá se me creó la clase pedido. Y si vamos a cliente, aquí ya se me quitó el error. ¿Por qué? Porque ya existe la clase pedida, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, aquí yo ya estoy diciendo, bueno, voy a crear un atributo llamado pedido de la clase pedido. Y ya aquí ya está la clase pedido. ¿Entendido hasta el momento, compañeros? Sí, señor. Listo, entonces, pero falta añadir algo más. Fíjense que aquí nos dice que una vez creado el atributo, tenemos que crear un método constructor de la clase torre e instanciar, digamos, el atributo de la clase disco duro. Entonces nos falta instanciar eso, ¿sí? Pero entonces, como estamos en la clase cliente, pues yo primero voy a crear el constructor. Entonces yo hago aquí, de cierta manera, de insertar código y voy aquí constructor, ¿no es cierto? Y yo primero pues voy, de cierta manera, a crear el constructor para los atributos propios de la clase cliente, ¿sí? Le doy generar. Listo, acá me apareció mi constructor, ¿sí? Y ahorita que creo otro constructor para pedido. Entonces yo le digo clic izquierdo, insertar código, constructor y señalo aquí pedido, ¿sí? Y genero pedido. Entonces aquí, de cierta manera, tengo el constructor de la clase eh, cliente, pero entonces aquí en base al material de apoyo me dice que para instanciar básicamente el atributo disco de la clase disco duro, pues simplemente el método constructor no debe llevar parámetro. Y fíjense que acá no lleva parámetro. ¿Sí ve? No, aquí no lleva parámetro, ¿no es cierto? Y vamos a decir, el atributo va a ser igual al de la clase. Entonces vamos a borrar esto y vamos a decir, nuestro atributo se llama pedido, va a ser igual a new, que es el encargado de instanciar la clase, ¿no es cierto? Y de cierta manera va la clase y la clase se llama pedido, ¿no? Pedido. Tan, tan. ¿Listo? Entonces, fíjense que de cierta manera ahí yo estoy estableciendo la composición, ¿no es cierto? Estoy estableciendo la composición, ¿sí? Y estoy cumpliendo con lo que dice aquí el material de apoyo. Fíjense que primero creamos un atributo llamado pedido de la clase pedido. Ese atributo es de nivel de acceso público, ¿no es cierto? Porque lo hago público porque básicamente la clase pedido va a acceder a ese atributo, va a acceder a la clase cliente para acceder a ese atributo, ¿no es cierto? Una vez se establezca el atributo, pues se crea el constructor en donde se instancia la clase pedida, ¿no es cierto? Listo, entonces luego creo los métodos getter and setter. Entonces insertar código, getter and setter y vamos a seleccionarlos todos. Listo, entonces ahí me aparecieron todos los métodos getter and setter.
Aquí en el disquete pues guardo los cambios que efectúa en mi proyecto y entonces ahí quedan guardados, ¿no? Entonces fíjense que ya hemos implementado la clase usuario, la clase administrador y la clase cliente. Hemos implementado 3 clases de nuestro diagrama de clases en base al caso de estudio de la tienda, ¿sí? Que eso es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, vamos seguidamente, vamos a ir aquí. Vamos a ir a ir con la clase pedido, ¿no es cierto? Vamos a ir con la clase pedido. Entonces, pedido tiene un código del pedido, una fecha de creación, una fecha de envío del pedido y un estado del pedido, teniendo en cuenta que entre pedido y detalle pedido, pues hay una composición, ¿no es cierto? Entonces, vamos a crear pedido. Entonces, aquí yo ya tengo creada la clase pedido. Entonces, pues vamos a establecer los atributos de la clase pedido, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que es como la repetición de la repetidera, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar definiendo los atributos de la clase pedido de la siguiente manera. Entonces, sabemos que pedido tiene. O sea, vamos a poner acá private int código de pedido. Entonces, ahí estoy definiendo el atributo código del pedido. Seguidamente, defino la fecha de creación del pedido, porque si yo voy acá a mi diagrama de clases, dice que pedido tiene la fecha de creación del pedido, que es un tipo de dato date. Entonces, private string, fecha, creación, pedido, punto y coma. Luego, el pedido tiene otro atributo que se llama la fecha de envío del pedido. Entonces, nuevamente, private string, fecha, envío, pedido, punto y coma, ¿sí? Seguidamente va otro atributo y último, que es el estado del pedido. Entonces, private string, estado del pedido, punto y coma, listo. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Entonces, vamos a ir aquí a establecer el método constructor, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, clic derecho, insertar código. Bueno, entonces sabemos que hay una composición entre pedido y detalle pedido, y también entre pedido e información de envío, ¿no es cierto? Entonces, pues, vamos a crear aquí un atributo, se va a llamar private. Este es público. Va a ser public. De cierta medida, el nombre, es decir, la clase se llama detalles pedido. Detalles pedido. Y lo voy a nombrar detalle pedido. Detalles pedido. Punto y coma. ¿Listo? Entonces, acá pues me sale el mismo error. Oiga, usted está creando un atributo llamado detalles pedido de la clase de detalles pedido, pero usted no ha definido esa clase. Entonces, aquí yo le pongo, me ubico en el paquetico, le digo new, voy a crear una nueva clase en Java que se va a llamar
detalles pedido. Listo. Entonces aquí de cierta manera, yo tengo mi clase de detalles pedido. Ya creé un atributo de la clase de detalles pedido que se llama detalles pedido, ¿no es cierto? Entonces creo el constructor, voy a insertar código, voy a crear aquí el constructor, lo seleccioné todos, excepto detalles pedido, lo voy a generar. Y luego le voy acá a insertar código, inserto el constructor solo de detalle pedido, ¿sí? Entonces aquí sabemos que este constructor de la composición lo dejamos vacío y aquí es donde creamos la nueva instancia. Entonces aquí sería el atributo sería de detalles pedido, ¿no es cierto? Va a ser igual a la clase detalles pedido. Detalles pedido, ¿no es cierto? La clase se llama, bueno, acá me falta la palabra clave new, detalles pedido, ¿no es cierto? Listo, entonces sí ve cómo establecí la composición de detalles pedido. Fíjense porque entre pedido y detalles pedido hay una composición, entonces ahí la estoy definiendo, ¿no es cierto? Y también hay una composición por la clase información de envío. Entonces eso quiere decir que aquí yo voy a crear una clase llamada public, que la clase pues se va a nombrar información envío. Entonces acá información envío, ¿no es cierto? Y de cierta manera en información envío pues pongo el nombre del atributo que es información envío, punto y coma, ¿no es cierto? Entonces lo mismo, me dice, oiga, usted está definiendo un atributo de información envío de la clase información envío, pero esta clase información envío no está creada, entonces vamos a crearla para que se nos quite ese error. Hago clic en el paquete de tienda, clic derecho, nueva, Java class, creo la clase que se va a llamar información envío, ¿sí? Fíjense que aquí la sintaxis para asignarle el nombre a una clase, si la clase tiene un nombre compuesto, es decir, conformado por dos palabras, pues la primera palabra, la primera letra de cada palabra tiene que ir en mayúscula, ¿no es cierto? Ese es el estándar. Finalizar, y aquí pues me crea la clase información envío, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy aquí a la clase pedido, acá, fíjense que ya se me quita el error y nuevamente pues acá yo voy a crear un nuevo constructor, insertar código, un constructor, pero para información envío, ¿sí? Entonces acá tengo información envío, ya sé que por composición estos constructores no llevan parámetro y lo que hago es instanciar el nuevo objeto. Entonces información envío va a ser igual a new información envío. Esto hace referencia al nombre de la clase, ¿no? Entonces acá va a ser información envío, cierro y tal, ¿sí? Bueno, acá dice que pedido ya está definido. Eh, bueno, dice que ya está definido. Por lo que dice que acá pues de pronto puede llevar un atributo. Entonces, eh, si lo voy a comentariar, para comentariar uno puede utilizar el slash, el asterisco, aquí asterisco slash, ¿no es cierto? Listo. Entonces aquí yo de cierta manera voy a crear nuevamente, insertar código, sigo aquí constructor, información envío, si lo genero acá, si yo le hago a esto aquí, información envío va a ser igual a new,
Pongámosle acá información envío, ¿sí? ¿Sí? Entonces, fíjense que de cierta manera, aquí él nos ponía un error. Fíjense, voy acá a comentariar esto y voy a descomentariar esto, ¿sí? Él acá nos pone un error porque dice, bueno, ya hay un método constructor pedido sin parámetro, ¿sí? Entonces, por eso le ponemos un parámetro, ¿no es cierto? Entonces, si lo dejamos así, así de cierta manera ya está bien, ¿no es cierto? Fíjense que si yo pongo aquí de cierta manera el atributo de detalle pedido, así, de esta manera, y lo pongo acá así, él me lo acepta, ¿no es cierto? Detalle pedido con detalle pedido, ¿sí? Listo, entonces ahí ya tenemos aplicada los dos métodos constructores base a la composición y voy a crear aquí los métodos getter and setter, insertar códigos, getter and setter, voy a crearlos todos, ¿sí? Y ahí ya tengo implementada mi clase pedido como tal, ¿no es cierto? Guardo, ¿no es cierto? Y ahí ya tengo la clase pedido, ¿no es cierto? Sé que acá de cierta manera él, él me señala que hay un error debido a que él espera aquí más parámetros, ¿no es cierto? Cuando yo creo ese constructor, ¿sí? Entonces, eh, considero aquí en pedido, vamos a de cierta manera, dice new pedido. Dice, no, el constructor no encontrado, dice que el constructor pedido información no es aplicable, tan. Vamos de cierta manera aquí listo, a comentar esto. Vamos a crear lo siguiente. Vamos a insertar código, constructor, y vamos aquí con pedido. Listo, tengo pedido acá. Hagamos aquí una cosita. Como voy a comentar esto y voy a copiar esto. Ok, entonces para ese caso lo dejamos así. Ujú. Listo. Entonces, de cierta manera, aquí pues entre cliente y pedido, pues básicamente se crea un constructor del cliente y la distancia vendría siendo esta, ¿sí? Entonces, básicamente aquí vamos de cierta manera a realizar lo siguiente. Ya tenemos la clase administrado cliente, detalles pedido, información envío, pedido. Eh, tan. Vamos con detalles pedido. Vamos con la clase detalles pedido, ¿sí? Entonces, pues detalles pedido, básicamente, ¿qué tiene? Pues detalles pedidos va a tener el código del detalle del pedido. Entonces sería acá private in código detalle, código detalle pedido, ¿no es cierto? Punto y coma. Va el nombre
del producto de detalle pedido. Entonces sería acá private string. Private string, vamos a ponerle nombre producto detalle pedido. Nombre producto detalle pedido. Punto y coma. Después va la cantidad del producto detalle pedido. Private in cantidad producto detalle pedido. Luego de la cantidad va el costo unitario del producto detalle pedido. Private sería acá un double y se llama costo unitario de producto detalle pedido. Costo unitario detalle pedido. Detalle pedido. Luego va el subtotal detalle pedido. Entonces sería acá private double subtotal detalle pedido. Subtotal detalle pedido. Punto y coma. ¿Listo? Entonces ya tengo mis atributos. Voy a insertar el constructor y luego inserto los métodos getter and setter. Insertar código, insertar métodos getter and setter para todos y los inserto. ¿Listo? Entonces ya tengo mi clase de detalle pedido. Entonces luego de la clase de detalle pedido, voy con la clase información envío, ¿no es cierto? Entonces aquí en la clase información envío, de cierta manera acá, creo de cierta manera lo siguiente. Acá en pedido, me salió acá un error, detalles pedido. Bueno, ahorita miramos básicamente de qué se trata ese error. Vamos a ir aquí. Listo, entonces si vamos acá, nos dice, bueno, crear un constructor en detalles pedido. Le vamos a dar clic acá y él nos va a crear un constructor aquí en detalles pedido, que es este, ¿sí? Que es este. Vamos acá, información envío. Entonces en información envío, pues nuevamente miramos. Está el código del envío. Private in código envío. Punto y coma. Costo del envío. Private in. Costo de envío. Luego va el tipo del envío. Private in tipo envío. Y luego del tipo envío va el lugar envío. Private in lugar envío. Lugar envío. Esto no es in, sino string. Tipo de dato string. Y el tipo de envío también es tipo de dato string. ¿Sí? ¿Listo? String. String. Listo. Creo el método constructor. Insertar código. Constructor. Para cada atributo. Creo luego los métodos getter and setter. Insertar código.
getter and setter y los creo. Listo. Entonces ahí ya está mi tabla, mi clase de información envío. Luego voy de cierta manera con el carrito de compras. Entonces en el carrito de compras voy a hacer lo siguiente. Voy aquí a crear la clase nueva Java class. Se va a llamar carrito de compras. Aquí en carrito de compras establezco los atributos. Voy a tener lo siguiente aquí han pedido. Sale un error porque de cierta manera cuando le salga estos errores hacen clic en la bombillita y él está diciendo que pues debe crear un constructor en información envío, entonces lo creo, ¿no es cierto? Ya se me quita decir que en información envío, piense que acá él me creó un constructor, ¿sí? Dice, entonces estoy aquí en el carrito de compras y aquí en el carrito de compras básicamente voy a crear la clase. Se va a llamar código carrito el primer atributo. Entonces será private in código private in código carrito. Tan tan. Luego tiene la fecha de vinculación producto carrito. Entonces sería acá private string fecha vinculación. Fecha vinculación. Fecha vinculación producto carrito. Producto carrito. Punto y coma. Y cantidad añadida al carrito. Entonces sería acá private in cantidad añadida al carrito, ¿no? Punto y coma. Listo, entonces tengo el carrito de compras. Al carrito de compras le establezco aquí un constructor. Y le establezco también aquí un método getter and setter. Y listo, acá ya tengo mi carrito de compras, ¿no es cierto? Entonces fíjense que de cierta manera, pues en pedido, pues tengo detalles pedido, información enviado. Fíjense que aquí en pedido, de cierta manera tengo dos constructores, ¿no es cierto? Instancio dos veces, ¿no es cierto? Básicamente aquí en cliente, pues de cierta manera tenía anteriormente así. Voy aquí a comentar esto. Voy a comentar esto acá. Voy a comentar eso acá, ¿sí? Entonces él acá me dice que de cierta manera que hay un error, ¿no es cierto? Si yo le paso acá un pedido, él me sigue acá de cierta manera solicitando el error, ¿sí? Y básicamente es porque ha pedido, es decir, aquí a esta clase pedido, voy acá a eliminar esto. A esta clase de pedido. A ver, me miro acá, el cliente está con pedido, entonces aquí en pedido. Me dice que de cierta manera actual constructor pedido no es aplicable, detalles pedido, leaf length es no aplicable. Bueno, entonces aquí debería permitir instanciarla. Dice no suitable constructor.
no aplicable. Tengo pedido, cliente, new pedido. Y aquí a pedido. Si yo le quito esto acá, sí. Esto. Bueno, esto de cierta manera hay que dejarlo acá así porque esto hace referencia al de pedido, detalles pedidos, sí. Ujú. Claro, porque estos dos, pedido y pedido, básicamente son las dos composiciones de detalles pedido e información envío. Si yo acá creo un constructor, yo acá creo insertar código, constructor, código pedido, si yo le digo acá así, generar, tengo acá un constructor pedido y acá un cliente listo. Ya se me quita el error. Entonces acá pues ya me deja instanciarlo. Pedido. Y aquí en pedido tuve que crear un constructor. ¿Sí? Público pedido. Tal como lo dice aquí de cierta manera, ¿no? Listo, entonces ahí pues yo... Ah, bueno, me falta carrito de compras, ¿no? La clase de carrito de compras está acá, pero fíjese que carrito de compras tiene una composición en cliente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice? Que vaya a cliente, cree de cierta manera en cliente un carrito de compras, un atributo, se dice public. La clase se llama carrito de compras, pero esta clase me quedó mal llamada porque esta clase, para renombrar una clase, ustedes hacen clic en la clase, hacen clic en refactor y en refactor le hacen rename. Y le van a cambiar la C minúscula por la C mayúscula. ¿Listo? Y le dan refactor. Listo. Entonces ya tengo la clase carrito de compras. Entonces estoy en cliente. En cliente pues voy a crear un atributo público de la clase carrito de compras. La clase carrito de compras y aquí voy a poner de cierta manera carrito. Vamos a ponerlo aquí. Carrito. Carrito compras, podemos decirle. Listo. De cierta manera, aquí en cliente tenemos que instanciar un carrito de compras. Entonces sería aquí, démosle acá public. Public cliente. Public cliente, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que el atributo carrito compras va a ser igual a new y la clase que es carrito compras. ¿Listo? Entonces carrito compras, está bien escrito así. Acá carrito compras, sí, carrito compras, dice aquí
de cierta manera que pues hace falta crear aquí un atributo en carrito compras. Listo. Y básicamente acá dice que ya existe un constructor cliente que está sin parámetro. Entonces él dice que ya existe. Entonces cuando ocurre este error, vamos a pasarle a este un parámetro que sería este. Lo pasamos acá. Carrito compras. Listo, entonces aquí guardamos, ¿no es cierto? Y ya finalmente pues terminamos nuestro ejercicio de modelar el diagrama de clases, implementando pues ese diagrama de clases a nivel de código, ¿no es cierto? Entonces el ejercicio básicamente, bueno, voy a cerrar. Cierro esto, cierro esto, cierro esto, cierro esto, cierro esto, cierro esto, cierro todas estas ventanitas. Aquí tengo mi proyecto, ¿sí? Que se llama Tienda 1. Fíjense que mi proyecto Tienda 1 pues tiene las clases que yo implementé. Y la guía dice de cierta manera lo siguiente. Dice, código fuente generado a partir del diagrama de clases. Dice, para la realización de esta evidencia debe implementar el lenguaje de programación en Java, el diagrama de clase elaborado en la actividad de aprendizaje 2. A continuación se relaciona algunos aspectos. Entonces, dice, producto a entregar, código fuente, dice, el código debe cumplir con todas las convenciones, el código debe tener los comentarios, puede trabajar en cualquier entorno ID, la programación, pero pues dice, para la realización de esta evidencia debe implementar el lenguaje de programación Java, el diagrama de clases elaborado en la actividad de aprendizaje 2. A continuación se relaciona algunos aspectos de a tener en cuenta para su realización. Se puede trabajar en cualquier entorno IDE de programación. El código debe enviarse en una carpeta comprimida con el nombre del aprendiz. El código debe cumplir con todas las convenciones para las clases, atributos y métodos utilizados en el lenguaje Java y el código debe tener comentarios, ¿no es cierto? Entonces, básicamente cuando dice que el código debe tener comentarios, básicamente es, por ejemplo, aquí en administrador, entonces un comentario puede ser aquí con slash slash y puedo decir defino la clase, ¿sí? Acá, comentario, defino atributo de la clase, ¿sí? De la clase, ¿sí? Acá un comentario, defino el método constructor, ¿sí? Defino el método constructor, ¿sí? Aquí defino get y luego defino el método set. Entonces hago acá slash, defino método set, ¿sí? Entonces eso es comentariar, ¿sí? Entonces ustedes cuando tengan ya listo el proyecto, pues lo guardan y finalmente van acá a la siguiente ruta, donde les guarda el proyecto, ¿no? Dicen disco local C, dice que usuarios en Pavilion, hay una carpeta que se llama NetBeans, de esta manera, NetBeans, Maths, Angular, calcular. Venga, miramos acá donde está guardado este proyecto. Parémonos acá sobre el proyecto. Dice que Pavilion Documents. Entonces estoy aquí en Pavilion. Acá, Pavilion. Ubico Documents. Documents. A veces. Documents, descargas.
¿Ven la carpeta Documents por algún lado? ¿O será esta de Documents? Porque acá dice Pavilion Documents. Entonces voy aquí a Pavilion. Demo descargas. Vamos a buscarla aquí. Documents. Document. ¿Aparece? No aparece. Docu enviados, no. Sobre la acá. Disco local C. Usuarios. Pavilion. Documentos. Y acá está NetBeans Project. Y vamos a buscar nuestro proyecto que se llama Tienda 1. Que aquí está. Acá está Tienda 1. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos clic derecho. Añadir a tienda.rar. Es decir, comprimimos la carpeta del proyecto. Y aquí me sale la carpeta comprimida del proyecto. Y ese comprimido es el que van a subir como evidencia. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna duda o inquietud hasta el momento de la actividad que deben presentar? No, yo no tengo de esta, sino de la anterior. No sé si los compañeros tengan alguna duda de esta clase. Listo, entonces, ¿qué duda hay de la anterior tarea? Lo que pasa es que en Dravio, a mí me gustaría si con Dravio yo puedo generar código o solamente es para gráficos. Ah, no, el Dravio, pues, hasta donde yo tengo conocimiento, es solo para diagramar, no puede generar el script. Listo. Y la otra duda es que, ¿qué atributos del diagrama de entidad-relación no puedo pasar yo al diagrama de clases? Pues, de cierta manera, uno primero hace el diagrama de clases, ¿sí? Es como un diagrama, el primer diagrama que representa una aproximación de la aplicación, ¿sí? Y luego si uno hace el diagrama anti-relación, pero ese punto nada más pide el diagrama de clases. Es decir, en la tarea anterior, un momentico, en la tarea anterior pedía elaborar un diagrama de clases en UML utilizando una herramienta Case. Dice se debe seguir las normas básicas, pegar el diagrama realizado en una herramienta Case. Deben contener el nombre de clases, atributos, métodos. Correcto. En esta actividad nada más nos pedían el diagrama de clases, ¿sí? Entonces realizar un diagrama de clases de cierta manera pues en base al proyecto formativo. ¿Sí me hago entender? Pues, es decir, el diagrama de clases es solamente para mirar el gráfico, nada más. No lo El necesitamos. gráfico, sí, no más, sí, solo el diagrama, exacto, sí. Es decir, para la aplicación no voy a necesitar sino el código que estoy generando con otros programas, pero del Dravio no le voy a sacar sino solamente la imagen. Exacto, sí, exacto. Ok, Sí, muchas gracias. listo. Listo, entonces, ¿hay alguna otra duda o inquietud hasta el momento del tema que vimos hoy? Sí, de cierta manera de pronto tienen de pronto, digamos, la esencia de este ejercicio es básicamente crear las clases con sus atributos, ¿sí? Si de pronto tienen problemas al establecer la composición o agregación, pues entonces nada más definan las clases, ¿sí?
sin composición o agregación, las definen normalitas, así como, digamos, administrador, ¿sí? Nada más definen las clases, ponen atributos, método constructor y getter and setter. En el caso de que se les dificulte manejar los conceptos de agregación o composición. Pero entonces la idea sí es, de cierta manera, definir las clases del diagrama de clases con sus atributos y método constructor y método getter and setter. ¿Listo? Es decir, les doy dos opciones. Pueden trabajarla con manejando pues las composición o la agregación, o nada más pueden implementar las tablas normalitas sin tener en cuenta la composición o agregación. ¿Listo? Listo, entonces si no hay más dudas, inquietudes, entonces pues yo voy a cargar la grabación en Territorium, voy a habilitarles el espacio virtual y voy de cierta manera avisarles en el grupo en WhatsApp de que pues ya está la grabación en Territorio para que lo vean y que ya está el espacio virtual para que tengan conocimiento de que cuando acaben esta actividad pues la carguen. ¿Listo? Ok, instructor. ¿Esta sería la última clase por ahora o tenemos otra? Pues vamos a mirar otra clase. Yo les aviso de cierta manera, o les publico el anuncio. Ujú. Ok, muchas gracias. Bueno, buena tarde para todos y que estén bien. Hasta luego. Igualmente. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Profe, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.